Hoy estaremos hablando de impedimentos para obtener la vida eterna. Impiden a los niños acercarse al Señor. Esto se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 13 al 16. Los discípulos tratan de impedir a los niños acercarse a Jesús. Y en este pasaje de Marcos nos dice que Jesús se indignó. ¿Cuál sería la forma en que los discípulos lo hicieron que el Señor se molestó? Probablemente la actitud o la forma en que los discípulos reprendieron a los niños dejó mucho que desear, ya que Jesús se indigna y les dice: dejen que a los niños vengan a mí y no los detengan. Él los tomó en sus brazos y los bendijo. Algunas veces Jesús fue temeroso, algunas veces era intimidante más bien, pero a veces Él era muy tierno. E inclusive los niños encontraban consuelo en sus brazos. Jesús usa la inocencia, la sencillez, la transparencia y la dependencia de los niños hacia los adultos para ilustrarnos de qué manera nosotros debiéramos ser, de qué manera debemos buscarlo y acercarnos a Él para entrar al reino de los cielos. Jesús recibía a la gente e interactuaba con ellos a su nivel. Ahora vamos a ver el pasaje del joven rico que se encuentra ahí mismo en Marcos 10 del 17 al 25. Vemos a un joven que corre a Jesús de rodillas y le pregunta y le dice: «Maestro bueno». No sabemos qué necesidad tenía en esos momentos porque la Biblia no lo dice, pero quizás estaba enfrentando alguna crisis ya que lo hizo ponerse de rodillas. Porque, queridas hermanas, solo en las crisis es cuando nos arrodillamos ante Jesús. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Pablo dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Cristo le está diciendo: ¿ahora entiendes que solo Dios es bueno? Con esto Jesús no le estaba diciendo que Él no era bueno. De ninguna manera. Aquí vemos al Señor haciéndole entender que si solo Dios es bueno, entonces, al llamarlo bueno, tú tienes que acercarte a mí como Dios. Y si no me vas a reconocer como Dios, entonces no me llames bueno. ¡Qué maestro! El Señor Jesús, como nadie, insuperable. Este joven vino a Jesús pidiéndole los requisitos para la salvación. En el versículo 19, Jesús le dice alguno de los mandamientos. Aparentemente son fáciles para él. Pero este joven rico cree que ha cumplido con todos los mandamientos. En el versículo 20, «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Mira que Jesús no le dijo mentiroso. Aun si los hubieses guardado desde tu juventud, tú los has roto ahora, al decirme que todo lo has cumplido, pues acabas de mentir. Hermanas, amigas, la realidad es que nosotras no somos tan diferentes, somos muy parecidas, nos creemos mejores de lo que somos. Y si no lo crees, ahí está la evidencia. Y la realidad es que solo dejamos ver el lado bueno que tenemos, el visible. Lo que nosotras sabemos que no se puede ver, nosotras no lo mostramos. Eso es moralismo. En el versículo 21 dice: Jesús, mirándole, le amó. Impresionante. Amó a quien está a punto de rechazarle y abandonarle. ¡Qué manera de amarnos! Él vino para dar su vida por mí y por ti. Él vino para dar su vida por rescate de muchos. Qué diferente nuestra manera de amar. Nosotros tendemos a amar a quienes nos aman. Nosotras tendemos a amar a aquellos o aquellas que nos dicen que les caemos bien. Nosotras tendemos a alejarnos de aquellos que nosotros creemos que nos rechazan. Jesús le amó y sintió el dolor de lo que estaba a punto de perder. Ya sabía el Señor que lo iba a rechazar. Él era Jesús. Él era Dios. C. Lewis, un crítico literario, lo ilustra muy bien. Dice: si mi esposa se va y me deja, a mí me duele.
porque acabo de perder algo. Pero si yo dejo a Dios, a Él le duele, no porque Él haya perdido algo, sino porque yo he perdido algo. Jesús le dice en el versículo 21, te falta una cosa. Este hombre quería la vida eterna, porque sabía que no la tenía, pero no estuvo dispuesto a renunciar a su ídolo favorito, el dinero. Otro impedimento fue su moralismo y autosuficiencia al pensar que merecía la salvación por el cumplimiento de los mandamientos. Mucha gente quiere recibir o seguir a Jesús sin renunciar a algo. Por el cumplimiento de la ley, nadie es salvo, ya que por la ley Dios demanda santidad perfecta que nadie tiene, obediencia absoluta que nadie vive. Y es por eso que tú y yo necesitamos de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo para poder entrar a la vida eterna. Es solo a través de Él. Porque la ley era muy difícil de cumplir. No porque la ley es mala, es buena, es santa. La ley es perfecta, la ley es la que me muestra aquello que complace a Dios. La dificultad no está en la ley. La dificultad está en el hecho de que yo pueda cumplirla para obtener la salvación. Pablo dice en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Me enseña mi pecado. Por ejemplo, el espejo es para ver la cara sucia, mas el espejo no ha sido diseñado para lavar una cara sucia. Entonces la ley me toma de la mano y me lleva hasta Cristo y me dice, tú necesitas a quien cumplió la ley. Y ese solamente fue Él, nuestro Señor. Pero este hombre no quería deshacerse de sus riquezas. Quizá haya alguien aquí así. Quizá el ídolo no sean tus bienes materiales. Quizás sea el trabajo, sea tu marido, tus hijos, o quizás sea un placer prohibido. Creo que es la única persona que vino a Jesús y se fue peor de lo que vino, porque vino con esperanza y se fue sin ella. Jesús está tratando de explicar que no solo se necesita una confesión, tiene que haber una renuncia. Yo no puedo abrazar a Jesús genuinamente si yo no dejo de abrazar todo aquello que representan los ídolos en mi vida. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela. Los discípulos dejaron sus barcas y sus redes. Mateo dejó la mesa en que cobraba impuestos. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de los cielos. Yo me imagino a los discípulos con los ojos abiertos, mirándose uno a otro. Alguien dijo, muchos están dispuestos a abandonarlo todo, excepto a ese pecado querido. Amigas, hermanas, las riquezas no son malas. En el Antiguo Testamento vemos a Abraham, que fue un hombre rico. Job fue un hombre rico. David fue un hombre rico. En el Nuevo Testamento vemos a José de Arimatea, fue un hombre rico, fue quien prestó la tumba para enterrar a Jesús. Lidia, la vendedora de púrpura, era una mujer rica. Zaqueo, un hombre rico, vino a los pies de Jesús. Entonces ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Estaban asombradísimos, estaban preocupados. ¿Por qué estaban preocupados? Ellos no tenían dinero. Analizando la naturaleza del ser humano, creo que sería, no tengo dinero ahora, pero si lo llego a tener, ¿qué va a pasar? El poder de seducción y atracción del dinero. La salvación tiene un precio, cuesta todo lo que uno posee. A este joven se le puso una prueba porque se aferraba a todo lo que poseía. ¿Y cuál fue su reacción? En el versículo 22 dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué se fue? Porque sus riquezas eran más importantes para él que Cristo. Había honestidad en su corazón. Realmente sí quería la vida eterna, solo que no estaba dispuesto
a pagar el precio. Y yo te pregunto en esta noche, ¿hay algo que te impide seguir al Señor Jesús? ¿Hay algo a lo que necesitas renunciar? ¿Cuál es tu ídolo? No te vayas como ese joven, triste. Triste porque no quieres renunciar a aquello. Yo no sé qué sea, tú sí lo sabes. Pero hoy es el momento. Hoy es el momento de hacer una decisión.